básicamente es cómo funciona. Es entrada, procesamiento, salida. Si prestamos atención, es lo mismo que un cerebro humano. Y datos importantes, pues aquí está por mencionar que, como les decía, la inteligencia o el modelo no aprende con emociones ni sentidos, solamente con datos. También hago la mención de que las redes profundas son aquellas que son, o sea, entre más profunda una red, más capas ocultas habrán. O sea, más por procesar, más comparativa, más probabilidad de darte un resultado concreto y verídico, será pues más fácil, ¿no? Eh, También está lo que les mencionaba, que básicamente una red neuronal imita lo que es el funcionamiento de un cerebro humano. Aquí sí hay una definición más concreta, que es lo que es una red neuronal. Es un modelo matemático inspirado en el cerebro humano, el cual se conforma por nodos o neuronas artificiales. Esta red se encarga de procesar información, al igual que aprender mediante patrones de un dato. Esta red neuronal generalmente se usa en chatbot, reconocimiento de voz, traducción, visión artificial, etc. O sea, es lo que les digo, un cerebro implantado en un modelo, solamente que sin la funcionalidad del sentir o pensar o incluso ser consciente de ciertas acciones, ya que la finalidad es proporcionar respuestas, ideas útiles hacia lo que preguntas o pides. No queremos más allá de eso. Posteriormente sería interesante implementarlo, pero mientras es utilizado de esta forma. Pasaré a lo que es la parte central, que es en sí la comparación de tanto similitudes, diferencias y a lo mejor un dato inesperado. En similitudes encontramos lo que es la comparativa que usted nos mencionó. Así como un cerebro humano conecta neuronas, la inteligencia artificial logra lo mismo, pero con la diferencia de que éste ocupa nodos y no neuronas. Es lo que les mencionaba. Básicamente es el mismo funcionamiento, la misma interpretación, nada más que uno pues es un organismo vivo y el otro es un órgano, bueno, un producto de una persona, de la humanidad, y pues como le dice su nombre, un producto artificial. Otra similitud es que son conectados mediante neuronas y el otro por nodos. Tienen un orden de procesamiento, es lo que les mencionaba, el cual básicamente es entrada, procesar, salida. Es un procesamiento básico y realmente muy útil. No necesitamos más que eso. Y ambos, como aquí lo dice, eh, van aprendiendo, van obteniendo más conocimiento mediante lo vivido, visto, escuchado, leído y experimentado. ¿Con qué me voy a entender esto? Pues como una persona, un niño se va creciendo, va sabiendo ciertas cosas que pasan. Una inteligencia artificial, un modelo, va aprendiendo mediante lo preguntado. Empieza a analizar constantemente qué es lo que las preguntas que le hacen, guardando esa información, almacenándola, para finalmente expandir su conocimiento. Sus diferencias, perdón. Bueno, pues sus diferencias son un listado que yo hice para más fácil. Cerebro humano es red neuronal, ¿no? Un humano, neuronas biológicas, artificial, nodos matemáticos. Humanos, hipnosis, artificial, pues son pesos. Humano cuenta con lo que son, ay, perdón, lo que las había mencionado anteriormente, que es
la comunicación entre estos, que es eléctricos y químicos, y el artificial es mediante números. Está lo que es el aprendizaje por experiencia, que es más que nada de un humano, y el artificial yo puse con datos, pero como les mencioné anteriormente, en sí aprenden por la experiencia ambos, solamente que el humano puede aprender mediante el sentir, mediante el haber vivido una experiencia agradable, desagradable. Y en una inteligencia, un modelo no. Este aprende mediante necesidad, por mencionarlo así, solamente para poder dar respuestas más concretas al final del día. Después pasamos a los datos extras, pero igual podrían ser de interesantes o de agrado para usted o alguien más. Y primero inicio con lo que es los conceptos, pues conceptos principales, ¿sabe? Lo que le decíamos, lo que es un patrón, es la forma repetitiva de un aprendizaje. En sí, encontramos un patrón en todos los cerebros humanos, en todas las redes neuronales, ya que aprenden de la misma forma y es repetitivo. Un humano y una red neuronal jamás va a aprender de distinta forma, ya que esto es nuestro mecanismo y ese es el mecanismo de una red. Está la conexión. Es la unión entre una o dos más neuronas o nodos. Es básicamente lo que ya habíamos hablado o ya les había mencionado. Que es cuando inician a comparar una palabra con otras y así. Activación, que es el proceso de datos que termina siendo generado por un humano o inteligencia artificial. Hablo específicamente de los datos que generan las neuronas. O sea, una vez obtenido todos los datos, analizado, se activan e inician a generar datos coherentes o posibles resultados, posibles predicciones basándose como le decía, basándose a patrones. Y el aprendizaje, que es el cambio de conexiones para mejorar respuestas. Pues es lo que le mencionaba. Una vez que un humano empieza a vivir experiencias malas, dice, no, pues sabes que yo aprendí que si hago esta cosa, esta acción, tendré malas actitudes, tendré malas reacciones. Por ende, yo cambiaré esta conexión para asociar esta acción con algo malo en vez de algo bueno. Por ende, obtendrá mejores resultados o respuestas. Y lo mismo con una inteligencia. Si dice, me preguntaron tal cosa, yo respondí esta, fue una respuesta errónea, pues eso significa que esta conexión pues no es lógica. Entonces, modificar esta conexión para poder obtener su conexión real y por ende tener sus resultados reales y concretos. Aquí es una especie de diagrama, por así mencionarlo, de cada uno, de cómo funciona ciertos, cada organismo, ¿no? El humano, que inicia con el sonido, en este caso, al escuchar una palabra. Este es digerido, por decirlo así, compararlo así, por el oído, por el oído. Este es transmitido, llevado a las neuronas, es donde inicia el procesamiento de entrada. Estas neuronas inician con su labor de lo que habíamos mencionado antes, que es su labor de procesamiento, del análisis, encontrándole un significado y finalmente dar una respuesta a tu cerebro que posteriormente tú podrás expresar. Una red inicia con un texto, un prompt que tú le proporciones. Se dirige al embedding, que recordemos que es cuando estos transforman este texto a números, que es básicamente cuando le encuentran un significado en un cerebro humano.
esta embedding te pasa directamente a la red neuronal, que inicia todo el proceso de comparar, analizar, predecir, etcétera, que nos lleva a lo que es la predicción real, la predicción predeterminada. Por ende, lo mismo lleva una respuesta que posteriormente podrá ser o será expresada o enviada. Y las similitudes claves, o sea, aparte de las que ya habíamos mencionado, que en sí es que procesan información en pasos, informan o necesitan de una entrada para poder darle un indicio a todo esto. Porque si no obtienes en este caso un humano no obtiene una pregunta, una palabra a la cual asimilar, no tiene entonces un proceso que hacer. Lo mismo con una red o bueno, un modelo. Si no tiene un prompt, no tiene nada que hacer porque no tiene con qué trabajar. El otro es que ambos generan respuestas sólidas. ¿A qué me doy a entender con esto? Que son respuestas concretas, respuestas únicas, respuestas que ya han sido analizadas y tienen que ser sí o sí esa respuesta. Ambos reconocen patrones, pues a eso es lo que mencionábamos antes. Un patrón es cuando repiten sucesivamente cierta cosa, cierta acción, que por ende lo reconocen en el hecho de usarlos constantemente. Y finalmente, pues hacen predicciones basadas con experiencias, que es lo que se mencionó varias veces. Y pues el hecho de basarlo a lo mejor otras preguntas o cosas vividas en caso de un humano, pues te darán una respuesta más concreta y clara. Igual, pues en sí eso es todo de mi exposición, de mi explicación. Espero haya sido lo más concreta y clara posible. Y igual, le mandaré mi listado de mi proceso y en sí mis materiales como lo había mostrado en clase anteriormente.